Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Valladares y el día de hoy les vamos a hablar acerca de formatos, escalas y cortes. Los tamaños de formato bajo normas ISO o DIN se le llama formato a la hoja en el que se realiza un dibujo cuya forma y dimensiones se encuentran en milímetros. Están normalizados en la norma ISO 5457. Existen tres series, la serie A, B y C. Normalmente la serie A son para hojas rectangulares, le podríamos decir. La serie B son para sobres o planos y serie C también sobres o planos. Aquí lo mencionamos. Las dimensiones de los formatos de la serie B se obtienen como medida geométrica de los lados homólogos de dos formatos sucesivos de la serie A. Los de la serie C se obtienen como media geométrica de los lados homólogos de los correspondientes de la serie A y B. Excepcionalmente y para piezas alargadas, la norma contempla la utilización de formatos que domina especiales y excepcionales que se obtienen multiplicando 2, 3 y hasta 9 veces las dimensiones de un lado, del lado corto de un formato. Entonces ahí es donde se usa el C. Por otro lado, las escalas de ampliación y reducción en los sistemas métrico e inglés. Bueno, existen tres tipos de escalas: la natural, la de ampliación y reducción. Escala de ampliación se utiliza cuando se debe hacer un plano por partes muy pequeñas o con muchos detalles. El numerador resulta ser mayor que el denominador, por lo que se divide entre el mismo valor del numerador para conocer el valor de la pieza. Por ejemplo, E de 2,1 y E de 10,1. Aquí se puede observar las escalas naturales, de ampliación y escala de reducción. Por otro lado, tenemos las escalas de reducción y escalas de ampliación, como en fábricas e instalaciones, en construcciones civiles, topografía, urbanismo. Como pueden ver, en urbanismo son de 1 a 50.000, como en topografía también. Y en ampliación es al revés. Reducción en el sistema métrico e inglés. Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor al de la realidad. Se representan en planos de viviendas, mapas de territorios, etc. Las escalas de inglesas más utilizadas en los planos son de tamaño doble, tamaño natural, medio tamaño, un cuarto de tamaño, un tercio de tamaño, un octavo de tamaño, un 16avo de tamaño, un 48avo de tamaño y un 96avo de tamaño. En la notación de la escala 1 un medio, que quiere decir que es un octavo de pulgada de dibujo, equivale a una pulgada en el objeto real. Luego, en las escalas métricas más usadas en los planos, existen 5 veces el tamaño, tamaño doble, tamaño natural, 4 décimos de tamaño, un quinto de tamaño, un décimo de tamaño, un veinteavo de tamaño, un cincuentaavo de tamaño. La notación de la escala 1,50 significa que 2 centímetros del dibujo equivale a 1 en el objeto real. Las normas ISO en el formato. Vamos a arreglar aquí. Ahí está. Las normas ISO son las que especifican los formatos de papel y se utilizan en todas partes del mundo. Se toleran desviaciones de más o menos 1,5 milímetros en el sistema métrico para medidas de hasta 150 milímetros. Las medidas de 2A0 y 4A0 no existen en las normas ISO, pero sí en las normas UNE y DIN. Las normas DIN en formatos equivale a la norma DIN 476 equivale a la norma ISO 216. Los formatos de la serie principal se les pone la letra A seguido de un número. Cada uno mide la mitad que el anterior. Si cortáramos los formatos a la mitad, se obtiene la siguiente serie. En este lado podemos ver como la serie B de formatos de papel a ISO, o sea, vamos de DIN a ISO,
que DIN son las normas Deutschland International, no sé qué norm, pero es en Alemania. Y las ISO son las International Standard Organization, que son utilizadas en todo el mundo. Entonces en este lado tenemos como de la serie B los pasan a papel ISO. Entonces tenemos que hay B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10. Y siguen. En cambio, en la serie de formatos de papel de la serie A papeles ISO, tenemos el 4A0 que les mencionaba, que son 4 metros cuadrados. 2A0 que son 2 metros cuadrados y el A0 que es el metro cuadrado. Luego tenemos el A1 que es medio metro cuadrado y suele utilizarse para dibujos de todo tipo, incluidos técnicos, planos, pósters, diagramas o similares. El A2 es un cuarto de metro cuadrado y se suele usar para dibujos, pósters, diagramas o similares, muy similar al A1. El A3 también, pero este ya incluye tablas explicativas y organigramas. Y el A4, que es el similar al folio tradicional, algo más corto, hay que sustituirlo como el tamaño de papel de uso corriente de la vida diaria. Ese es el que usamos para imprimir en nuestro día a día. En el A5 tenemos el tamaño similar a una cuartilla tradicional, también se usa para libros. El A6 se usa para tarjetas postales o libros de bolsillo, cada vez vamos más pequeño. Y A7 es 1/128 de metro cuadrado. En el A8, similar a la tarjeta de visita o de crédito, para algo más corto, es una tarjetita súper pequeña. A9 y A10 son bastante pequeños. Luego nos vamos a ir a lo que son cortes y secciones. ¿Qué es un corte? Corte es el artificio mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con el objeto de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. ¿Y qué es una sección? Es la intersección del plano del corte con la pieza. Siempre que sea posible, se preferirá representar la sección ya que resulta más clara y sencilla su representación. La norma para rayado de los cortes. La inclinación del rayado será de 45 grados respecto a los ejes de simetría o contorno principal de la figura, de la pieza. Ahí tenemos la figura 1, miren, está a 45 grados los dobleces. La inclinación de las líneas, del rayado, del ashurado. La separación entre las líneas de rayado dependerá del tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 0.7 milímetros ni superior a 3 milímetros, como se puede observar en la figura 2. Y como tercer punto, tenemos que en las piezas de gran tamaño, el rayado puede reducirse a una zona que siga en contorno de la superficie a rayar. Para no estar rayando todo, solo se hace el contorno, como en la figura 3, que podemos observar acá. En los casos de cortes parciales o mordeduras, como se puede mostrar en la figura 4, la separación entre la parte seccionada y el resto de la pieza se indica con una línea fina a mano alzada, que no debe coincidir con ninguna arista ni eje de la pieza, se ve como una mordedura, como lo mencionaba. En la figura 5, las diferentes zonas rayadas de una pieza pertenecientes a un mismo corte llevarán la misma inclinación y separación. Igualmente se mantendrá el mismo rayado cuando se trate de cortes diferentes sobre una misma pieza. Aquí en la figura 5 nos podemos imaginar que la figura está cortada y para mostrar que está cortada, donde no hay orificio, se raya con líneas de 45 grados. Luego, en las piezas afectadas por un corte por planos paralelos, se empleará el mismo rayado, pudiendo desplazarse en la línea de separación para una mayor comprensión del dibujo, como en la figura 7. Sí me expliqué con estos dos, son diferentes. Aquí tienen las mordeduras solo para que no se confundan las aristas,
pero aquí es como un corte perfecto. Y aquí solo se muestra separación de una mayor compresión. Luego, en los cortes sobre representaciones de conjuntos, las diferentes piezas se rayarán modificando la inclinación de 45 grados. Y cuando no pueda evitarse, se variará la separación del rayado, como en la figura 8. Aquí se ve que está más pequeño, aquí está más grande, aquí está más simétrico, para que se pueda observar la diferencia. Las superficies delgadas no se rayan, sino que se ennegrecen. Si hay varias superficies continuas, se dejará una pequeña separación entre ellas, que no sea inferior a 7 milímetros, como en la figura 9. Debe evitarse la consignación de cotas sobre superficies rayadas. En caso de consignarse, se interrumpirá el rayado de la zona de la cifra de cota, pero no en las flechas ni líneas de cota. Si lo hacemos a los mismos 45 grados, el que esté viendo el plano o el dibujo se puede llegar a perder. Por ende, tiene que ser a 90 o 0 grados. No se dibujarán aristas ocultas sobre las superficies rayadas de un corte y solo se admitirán excepcionalmente si es inevitable o con ello se contribuye decisivamente a la lectura e interpretación de la pieza, como se puede observar en la figura 11. Elementos que no se deben seccionar: tornillos, arandelas, tuercas, remaches, tabique de refuerzo, unión roscada y brazos de polea. Luego tenemos los tipos de cortes. Existe el corte total, semicorte o un corte parcial de mordedura, El corte total es producido por uno o varios planos que atraviesan totalmente la pieza, dejando únicamente en vista exterior las aristas de contorno, como en la figura 1 y 2. El semicorte o corte del cuarto se utiliza en piezas que tiene un eje de simetría representándose media pieza en sección y la otra mitad en vista exterior. Para que se den una imagen, es la figura 3. Aquí se puede observar que es como un cono. Entonces, para que puedan observar mejor cómo es su profundidad por dentro, se le hace un corte y lo que está con líneas de 45 grados es lo que está sólido. Y luego lo que está vacío es porque hay un hueco ahí. El corte parcial o mordedura, como ya se había mencionado anteriormente, representa pequeños detalles inferiores de una pieza. En estos casos no será necesario un corte total o al cuarto. Solo nos da una idea en la figura 4. Las fuentes de consulta utilizadas fueron la página de dibujo técnico, la cual está muy completa y contiene secciones y roturas, escalas normalizadas, formatos normalizados, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención. Espero no les haya molestado mi tos. Y síganos viendo. Muchas gracias. Otra cosa es que espero sigan disfrutando la clase. Gracias.